Bueno, buenos días para todos, profes, investigadores e investigadoras. Muchas gracias por unirse a este espacio de conversación sobre el plan de gestión de datos de investigación, un requisito para los proyectos postulantes y que permitirá definir qué se hará con los datos recopilados, generados y procesados durante y después del desarrollo de sus proyectos. Hoy nos acompaña el equipo del Sistema de Gestión de Datos de Investigación, una iniciativa conjunta del Sistema de Bibliotecas y la Vicerrectoría de Investigación como parte de los esfuerzos institucionales por fortalecer la cultura de la ciencia abierta. Recuerden que mientras ellos nos estén contando de qué se trata, pueden dejar todas sus preguntas en el chat para socializarlas con ellos y con los profesionales de la Vicerrectoría de Investigación y solucionarlas. Entonces le damos paso a Andrés Álvarez y Lina Pino del Sistema de Bibliotecas. Muy buenos días para todos. Bueno, entonces el propósito en esta mañana es que sea pues como una demostración muy práctica de cómo vamos a elaborar ese documento que va a constituir esa hoja de ruta de todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos de investigación a lo largo de los proyectos. Entonces, les vamos a compartir la pantalla. Yo creo que ya muchos tienen pues como el enlace de acceso a la plataforma, pero bueno, de todas maneras lo podemos compartir por el chat para que sepan cómo acceder. De igual manera, a través de la página del sistema de bibliotecas van a encontrar en la oferta de servicios el servicio que ofrece el sistema de gestión de datos de investigación y uno de ellos, van a encontrar la pestañita plataforma del plan de gestión de datos y van a llegar a esta interfaz. Esta es una plataforma pues muy flexible porque nos va a permitir, aunque todavía no está enlazada con el portal universitario como para que se haga el logueo con el mismo usuario y contraseña, pero la creación del usuario y la contraseña es muy sencilla. Pueden usar el correo electrónico institucional para crear su cuenta y solamente pues les pide correo y ya un usuario, una contraseña y vamos a llegar a esta interfaz. Nos vamos a loguear. Esta plataforma permite, esta es la manera de crear la cuenta. Solo miren que solamente pues pide unos datos muy básicos y nada más. Acá Andrés está haciendo la demostración de cómo se crea la cuenta, aunque él ya tiene un usuario y una cuenta creada, pero pues esta es como la pestaña para que vean que es muy sencillo. Esta plataforma les va a permitir hacer todas las ediciones que necesiten. O sea, cada vez que deban modificar alguna decisión o registrar una información nueva relacionada con sus datos, lo van a poder hacer. También va a ser posible que varios miembros del equipo o del grupo de investigación puedan acceder al mismo plan de gestión de datos e ir colaborando, ir haciendo un proyecto, un documento colaborativo. Entonces, cuando nos logueamos, nos aparece esta interfaz. Vamos a darle a la opción crear un nuevo proyecto. Vamos a poner el título del proyecto y una descripción breve. Aquí Andrés va a usar un ejemplo pues como eh, muy general, relacionado con un proyecto de investigación que ya está terminado, que ya tiene una publicación. Simplemente cogimos un artículo como ejemplo y con la información o los metadatos que encontramos de ese artículo, pues vamos a tratar de llevar como a la práctica la elaboración del documento con la información que allí tenemos registrada. Entonces ponemos una descripción muy breve del proyecto, como puede ser lo que se pone en el resumen. Acá debajo del cajón para descripción vamos a encontrar
tres opciones para elegir la plantilla que vamos a utilizar para elaborar el plan de gestión de datos. Entonces vamos a encontrar la plantilla de la Unión Europea, la plantilla del Centro Internacional de Curación Digital y la plantilla que hemos adaptado para nuestra institución. Entonces está basada en estas dos anteriores, pero lleva pues como al contexto de nuestro entorno investigativo y nos pide solo la información que nos va a ser útil para elaborar el documento que nos va a decir cómo gestionar nuestros datos a lo largo del proyecto. Elegimos entonces plan de gestión de datos UDA. Acá, proyecto padre se va a diligenciar solo en caso de que nuestro proyecto de investigación haga parte de otra iniciativa más grande. En este caso no es así, entonces le decimos crear proyecto. Entonces acá nos va a salir la opción de responder las preguntas de este proyecto que hemos creado. Nuevamente vamos a diligenciar el título, hay que llenarlo dos veces. Porque la primera casilla, cuando le damos inicialmente crear, entonces es como un nombre, un título corto o resumido, y ya en este sí ponemos el nombre completo de nuestro proyecto. Luego, acá en la siguiente casilla, vamos a diligenciar el identificador del proyecto en caso de que ya lo tenga. Cuando ya se ha presentado el proyecto a la convocatoria, la mayoría de las veces se va a generar un código que identifica el proyecto y lo podemos registrar acá. Pero si aún no lo tenemos, se puede dejar el campo en blanco por el momento. Vamos a poner cuándo comienza el proyecto, también puede ser una fecha tentativa porque puede modificarse posteriormente cuando tengamos precisión de estas fechas de ejecución. Y luego, ahora sí, vamos a hacer en la siguiente casilla una descripción un poco más amplia del proyecto relacionando aspectos que puedan incidir en la recopilación o creación de los datos. Es decir, vamos a registrar, por ejemplo, para cada objetivo, qué datos se van a recoger, con qué metodología, tipo de estudio estamos realizando. Es como poner brevemente información que pueda ayudar a comprender los datos que se van a recopilar o la razón por la que se van a recopilar determinados datos. Entonces, si es un poco más amplia que la descripción que pusimos al inicio, que era solamente un resumen. Acá podemos incluir incluso la pregunta de investigación para que de esa manera relacionemos cómo los datos van a responder esa pregunta de investigación. Listo. Y aspectos metodológicos de cómo vamos a recoger esos datos. Posteriormente, la siguiente casilla nos pregunta el nombre del coordinador del proyecto. Entonces acá vamos a diligenciar. Dale, Andrés. Vamos a diligenciar el nombre del investigador principal y el ORCID. Nos está indicando la nota que pongamos el nombre con nombre, apellido, seguido de el ORCID entre paréntesis. Ese sería pues como el orden normalizado de la información. Si hay más de un investigador principal, lo podemos agregar con el botón verde que dice entrar y nos va a permitir registrar otro investigador principal, otro coordinador en caso de que sean varios. De igual manera, vamos aquí, vemos cómo se adiciona un campo para registrar otro investigador. En la siguiente casilla nos pide la misma información, pero de la institución a la que está afiliado el proyecto.
Puede ser no solamente la Universidad de Antioquia. Acá tenemos Universidad de Antioquia y el identificador como institución de investigación de la universidad que está ahí, pues que lo aportamos de una vez para que lo copien y lo peguen cuando lo diligencien, y si hay más de una institución responsable, la podemos agregar, ¿cierto? Puede ser un aliado estratégico, puede ser un cofinanciador. Entonces también vamos a registrar esa institución o esas otras instituciones adicionales, porque puede que los acuerdos de voluntades o de cooperación que hagamos con estas instituciones vayan a incidir en los datos que vamos a recoger. Luego nos pregunta qué personas o instituciones son el contacto primario del proyecto. Puede ser el investigador principal o cualquier otro investigador que al interior del grupo definan como contacto primario. Entonces vamos a poner nombre, apellido, teléfono y correo electrónico. Y podemos adicionar también los que sean necesarios con el botón verde de entrada. Y luego le damos proseguir. Toda esta información es administrativa, es de tipo administrativa del proyecto. Acá, entonces nos está pidiendo que ingresemos ya todo el grupo de investigadores. Entonces le damos investigadores, adicionar investigador, y vamos a empezar registrando el rol. Entonces puede ser investigador principal, le damos guardar y acá ya podemos diligenciar el nombre, el correo electrónico, la institución, porque puede que tengamos miembros de otras instituciones, y el investigador o perdón, el ORCID del investigador. Entonces vamos a crear todos los roles que sean necesarios. Entonces tenemos investigador principal, coinvestigador, auxiliar de investigación. Podemos también registrar al joven investigador y vamos llenando cada uno los datos personales. Esta información de los miembros del grupo de investigación es importante para tener en cuenta a la hora de asignar roles relacionados con la gestión de los datos. Digamos que cuál de estos roles va a ser el encargado de la recolección, cuál va a ser el encargado de la seguridad de los datos, de dar acceso a los datos. Acá todavía no lo vamos a registrar, solamente vamos a registrar los datos personales, pero digamos que esa es la razón por la que el formulario está pidiendo registrar los roles y los nombres de los miembros del equipo. Pueden incluir a todos los miembros que tenga el equipo, incluyendo el estudiante investigador, porque es probable que el estudiante también tenga algún rol relacionado con los datos. Listo. Y le damos proseguir. Vamos diligenciando los datos de todos y le damos proseguir. Listo. Ahora sí, vamos a pasar a los aspectos técnicos de los datos. Antes de diligenciar este campo, es necesario que pensemos como equipo cómo se van a estructurar los conjuntos de datos. No es cómo se van a estructurar los datos en sí, y porque eso ya obedece a cada área de conocimiento, a cada tipo de datos, sino cómo van a reunir los grupos de datos y cómo van a nombrar esos conjuntos. Entonces, por ejemplo, para este caso de este proyecto en borrador que estamos haciendo, entonces decimos que para el objetivo uno, o que uno de los datasets que vamos a conformar son datos químicos de síntesis, y otros datos que vamos a recoger los vamos a reunir en un dataset o en un conjunto que se va a llamar actividad antifúngica. Otro dataset que vamos a reunir puede ser datos X, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera vamos a pensar qué va a contener cada uno de esos conjuntos de datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo los voy a recopilar? ¿Qué tipos de datos son? Eso es lo que voy a describir en esta primera casilla. De los datos, acá Andrés va a describir este dataset que se llama datos X, ¿cierto? Ese es en el que está. Entonces, por ejemplo, él va a registrar que se van a recoger con espectrografías,
que se va a usar determinada parametrización para los equipos con los que se van a recoger, toda la información necesaria para que se puedan comprender los datos, cuál fue su origen, cómo se crearon, eh, de dónde se toma esta información. Listo. En la siguiente casilla vamos a describir el software que vamos a utilizar para los procesos que se van a llevar a cabo con los datos, ¿cierto? En este caso, puede ser que, por ejemplo, se utilice algún dispositivo específico de laboratorio y que esos datos van a ser datos tabulares, ¿cierto? Que los vamos a registrar en una base de datos tabular. Y que para eso vamos a necesitar, también para otros procesos, vamos a necesitar un software específico para hacer su análisis o su lectura. Toda esta información es muy técnica y va a estar muy relacionada con el área de conocimiento específica, con el tipo de datos que estamos generando, pero va a ser necesario que la registremos para que cualquier otra persona o en caso de que luego determinemos depositar los datos en un repositorio abierto, pues tengamos esa descripción a la mano para que otras personas puedan comprender y reutilizar esos datos, ¿cierto? Eso a futuro, pero también va a ser práctico este registro, digamos, para todos los miembros del equipo de investigación. ¿Qué medidas de aseguramiento de la calidad se toman para que los datos sean confiables, tengan, digamos, características que permitan que los datos sean íntegros, que se garantice que, digamos, son buena información y que pueden ser evidencia de un resultado o un hallazgo científico? Entonces, pueden ser, digamos, medidas relacionadas con el área de conocimiento, estándares o recomendaciones que tengan que ver con el área específica, o también pueden ser medidas relacionadas con la calidad del almacenamiento, del registro, ¿cierto? Entonces, bueno, acá vamos a registrar esas medidas de calidad que vamos a tomar con los datos. En la siguiente casilla vamos a diligenciar si estos datos son creados, son reutilizados o es una combinación de ambos. Puede ser que se tomen datos de bases de datos públicas o abiertas o de repositorios abiertos y que los mezclemos con datos creados. En ese caso, vamos a reutilizar y a crear. O en el caso de que solamente vamos a utilizar los datos recogidos en el proceso de investigación, entonces solamente van a ser creados. ¿Y qué formatos de archivos se van a utilizar? Entonces, si son datos tabulares, decir si vamos a usar formatos CSV, .tab, Excel, si son audios, entonces si es MP4, MP3, si son fotografías, si es JPG, si es .gif, qué tipo de archivos o de formatos se van a utilizar. La recomendación es que sean los datos, los formatos más abiertos posibles para su reutilización, pero hay casos en los que el software especializado para un área de conocimiento o los dispositivos especializados también generan pues un formato cerrado, entonces en ese caso también se registra acá. ¿Y cuál es el tamaño actual o esperado del conjunto de datos? Este es un estimado para pensar o proyectar un poco lo que tiene que ver con el almacenamiento de esos datos. No es una información exacta porque esto es solo una planeación, entonces sería como un estimado solamente. Y le damos proseguir. Eso lo vamos a hacer con cada uno de los conjuntos de datos que registremos. Acá Andrés solamente hizo la descripción de uno solo de los datasets, pero cada dataset va a tener
la respuesta a esas tres preguntas, ¿cierto? ¿Qué tipo de datos son? ¿Qué herramientas de software? Las medidas de seguridad. Cada uno, cada pestañita se abre para que diligenciemos esos campos relacionados con los conjuntos de datos. Ajá. Bueno, y pues esta información también, como les decía ahorita, es editable en caso de que alguno de esos, de esta información técnica cambie, o sea, modificada, puede venir y registrarse allí. Documentación y metadatos que acompañan los datos. Acá entonces nos pregunta si se crearán diferentes versiones del conjunto de datos. Puede ser que se recoja una primera versión de los datos, pero luego se enriquezcan esos datos y se generen diversas versiones. Si usted necesita hacer trazabilidad de esos procesos que hizo de enriquecimiento de los datos, entonces debe conservar todas las versiones que registren qué modificaciones y qué procesos se le ha hecho a estos conjuntos de datos. Entonces vamos a registrar en caso de que sí, y vamos a registrar qué documentación será generada para los datos, qué información considera usted que es necesario proveer a otra persona para que esos datos sean accesibles, legibles, interpretables, verificables y entendibles, independientemente si estos datos van a ser abiertos o no, ¿cierto? Entonces la idea es que los datos se enriquezcan acompañándolos con documentación que les dé contexto. Esa documentación puede hacerse a través de lo que llamamos archivo README. Ese es un texto plano en el que vamos a describir todos esos aspectos que pueden ayudar a hacer los datos más accesibles, más legibles y verificables o entendibles, ya sea por nosotros mismos como miembros del equipo o a futuro por otras personas en caso de que sean abiertos. Y adicionalmente, podemos registrar acá si hay algún tipo de estándar de descripción de datos especializado para el área de conocimiento. Hay estándares especializados, por ejemplo, para los datos de biodiversidad. Deben ser descritos con un estándar que se llama Darwin Core. Pero entonces registrar acá esos casos. Hay otras áreas de conocimiento que no exigen un estándar específico, entonces en ese caso se puede usar el estándar de DataSite, que es esquema 4. Ese es el que usa el repositorio de datos y pide unos metadatos básicos que describen la producción de los datos, la fecha de creación, bueno, información básica que le da contexto a esos datos. Y adicionalmente también usted puede utilizar, puede que usted utilice ontologías también para encontrar esos descriptores y ese lenguaje controlado para describir sus datos. Entonces, en ese caso, también lo va a registrar acá. Digamos que hay algunas áreas de conocimiento y algunos tipos de datos muy especializados que hacen uso de ontologías para hacer esta descripción. Entonces acá vamos a registrar todo lo que sea descripción y que pueda enriquecer y dar contexto a los datos. Listo, y le damos proseguir después de registrar toda esta información. ¿Cómo se manejarán los aspectos éticos de los datos? Entonces acá vamos a responder en caso de que se manejen datos sensibles o confidenciales, cómo se va a garantizar que se almacenan de forma segura, qué procesos de anonimización se van a llevar a cabo para proteger esa información sensible. Si es de personas, por ejemplo, cómo se va a codificar la información de identidad. Cómo se va a gestionar el permiso para conservar e intercambiar esos datos de personas para los casos en los que tenemos información sensible y cómo se va a gestionar esas autorizaciones de los datos para
depositarlos en repositorios y compartirlos, ¿cierto? En caso de que necesitemos consentimientos informados, entonces lo ideal, si deseamos posteriormente permitir la reutilización de estos datos en ese mismo formato que pedimos el consentimiento informado, entonces pedir a las personas si nos autorizan el depósito de estos datos para reutilización posterior. Y si tenemos que pedir un concepto del comité de ética del área de conocimiento o del área académica, entonces también registrar ese concepto que nos dé el comité de ética en esta casilla. Y le damos proseguir. Ya acá vamos a responder lo que tiene que ver con derechos de autor y de propiedad intelectual. ¿Quién es el propietario de los datos? ¿Cómo se van a licenciar esos datos para reutilizar? Si hay casos en los que algunos conjuntos de datos se van a publicar, pero otros no. Si hay alguna política de licencias de datos para los grupos de datos diferenciados o si el cofinanciador también exige alguna restricción para estos datos. Entonces, según el Estatuto de Propiedad Intelectual, el propietario de los derechos patrimoniales de los datos es la Universidad de Antioquia para los casos en los que la financiación sea la universidad y el propietario de los derechos morales va a ser entonces el autor de los datos. Acá te vamos a registrar quiénes son esos investigadores que son dueños de los derechos morales o si es el grupo completo de investigación, ya eso pues será una decisión que se toma al interior del grupo. Acá en la siguiente casilla se especifica si algunos grupos de datos van a tener algún acceso restringido y si algunos van a ser de acceso público. Y vamos a poner como la razón por la que hay algún tipo de restricción. Para los datos que sí deseamos depositar en un repositorio y publicarlos, entonces vamos a elegir una licencia. Acá tenemos las opciones de permisos que se conceden con las licencias Creative Commons. Acá tenemos la posibilidad de dar permisos de utilización o reutilización de los datos con atribución o reconocimiento, con atribución y no autorización para beneficio comercial, con atribución, reconocimiento y sin producción de derivados, con atribución, reconocimiento, pero compartiendo el derivado con esta misma licencia. Y ya tenemos las Open Data Commons, que también se parecen mucho a las Creative Commons. Y también tenemos las licencias MIT y las Apache para algunos productos tecnológicos y de software. O hay otras, o pueden haber otras licencias que ya ustedes conozcan según su área de conocimiento para sus productos muy específicos y la pueden registrar acá. Después de esta también es una decisión que se debe tomar pues eh, como en conjunto con el grupo de personas que intervienen en la creación de los datos e incluir también a los casos en los que tengamos cofinanciador o aliados estratégicos que intervengan en la creación de estos datos o que incidan en la publicación de los datos. Y le damos proseguir. Bueno, acá nos va a preguntar por algunos aspectos de seguridad de los datos, las copias y el acceso. Esta pregunta es para tener en cuenta que es durante el proyecto de investigación. Durante ese tiempo, ¿dónde van a almacenar los datos? Mientras el proyecto está en curso, van a ir depositando los datos en dispositivos personales, en servidores locales, en la nube, en qué cuentas, si es en la nube, con qué cuentas se van a depositar esos datos.
Entonces acá vamos a especificar toda esa información de almacenamiento. Puede que no todos los datos se depositen en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si un dataset va a estar ubicado en un almacenamiento diferente, especificar cuál y dónde. También vamos a especificar cómo y con qué frecuencia vamos a crear copias de seguridad de los datos para garantizar eh, que tenemos una contingencia en caso de que alguno de los riesgos de pérdida de información se materialice, ¿cierto? A veces, cuando hacemos almacenamiento en dispositivos personales, es muy frecuente que estos dispositivos se pierdan, sean robados. Entonces, en esos casos vamos a tener alguna medida de seguridad para tener copia de estos datos. Entonces, lo vamos a registrar allí. Em, con qué periodicidad se van a hacer esas copias de esos datos, en dónde se van a almacenar. Todo eso debe ser muy específico, porque si nos lo dejamos así como muy general, sí, voy a hacer copias de los datos, es muy difícil que se materialice y que realmente se aplique. Entonces, vamos a planear con exactitud, con especificidad, cómo garantizar esa seguridad de los datos, si vamos a hacer cifrado de esos datos, si vamos a, digamos, no, vamos a restringir el acceso de datos a datos sensibles de algunos miembros del grupo de investigación, ¿cierto? Puede que no todos tengan permiso para acceder a toda la información según su rol, puede que algunos vayan solo a recolectar, puede que algunos vayan solo a hacer análisis. Entonces, acá también lo vamos a registrar. Y vamos a registrar en la siguiente casilla, más abajo, Andrés, cómo se van a gestionar esos permisos que le vamos a dar a cada rol según la seguridad o las medidas de seguridad que vamos a tomar con esa información sensible, ¿cierto? Si hay riesgos de que esos datos sean accedidos y sean alterados, entonces vamos a registrar cuáles son esas medidas y cuáles son esos permisos que tiene cada rol. Ajá, sí, ahí Andrés. Sí, porque puede que sean datos confidenciales que no necesariamente deban conocer eh, todos los miembros del equipo de investigación. Entonces, por eso es necesario precisar cuáles son los accesos que tiene cada uno de los roles. Listo. Y le damos proseguir después de diligenciar estas casillas. Luego nos pregunta por estrategias de preservación. Ya esto no es tanto durante el desarrollo del proyecto, sino posterior. Entonces ya tenemos que pensar en la preservación digital de esa información a largo plazo. Entonces, ¿qué técnicas pensamos que son las más acordes para preservar este tipo de datos? Si creen que será necesario migrar los formatos en algún momento, si creen que será necesario hacer verificación periódica de los archivos y cada cuánto, es decir, abrir los archivos cada determinado tiempo para verificar que no han sido alterados, que están funcionales. También otra estrategia de preservación puede ser la replicación, es decir, también hacer copias de estos datos en varios sistemas de información que estén ubicados en diferentes localizaciones. Y de acuerdo pues a los tipos de datos que tengamos, al volumen que tengamos, determinar cuáles serían las medidas de seguridad o de prevención, de preservación digital que recomendamos para estos datos. ¿Y cuánto tiempo consideran que pueden ser conservados estos datos a largo plazo después de terminado el proyecto? Eso lo vamos a registrar en esta siguiente casilla.
Ustedes pueden determinar ese tiempo según la vigencia que consideren que tienen estos datos, el potencial de reutilización de estos datos, también, digamos, la pertinencia según como el impacto que tengan los datos. Entonces van a dar como una recomendación en tiempo para conservarlos y le damos proseguir. Políticas de acceso y difusión. Entonces acá es donde vamos a determinar si queremos poner los datos a disposición a través de un repositorio. Si queremos abrirlos, entonces acá vamos a decir si vamos a depositarlos en el repositorio de datos. Si la decisión es no depositarlos en este repositorio que ofrece la universidad, entonces registrar cuál sería el repositorio elegido. O si la decisión por la sensibilidad y confidencialidad de los datos es no depositarlos, también lo vamos a registrar aquí. Y la siguiente casilla nos pregunta si deseamos depositar los datos en el transcurso del proyecto o al final, ¿cierto? En el transcurso del proyecto tenemos como dos opciones que pueden variar según la solicitud del cofinanciador, por ejemplo. Hay cofinanciadores que están pidiendo que los datos se vayan depositando y publicando al mismo tiempo que se van recolectando. Entonces, este es, digamos, un requerimiento ya pues como de carácter financiero y puede hacerse en el repositorio de la universidad también. Nosotros también tenemos esa posibilidad de irle recibiendo los datos mientras la investigación está en curso. Y también hay dos opciones. Usted puede tener los datos mientras la investigación está en curso, restringidos o publicados, ¿cierto? Si usted desea, puede tenerlos acá solamente en depósito, sin posibilidad de que otras personas los consulten. O también tiene la posibilidad de esperar a que el proyecto termine y entregarnos solo las versiones finales para ya ponerlas abiertas al público. O también es posible, aunque nos entregue las versiones finales, si todavía hay, por ejemplo, una publicación en curso, puede poner los datos finales también con restricción, solo publicar los metadatos, la información básica de los conjuntos de datos, pero no dar acceso a los datos propiamente. En caso de existir alguna restricción para el acceso y reutilización de los conjuntos de datos, acá también vamos a indicar esas restricciones. Puede que, como les decía, haya una publicación en curso, una patente, cualquier, digamos, restricción impuesta por el cofinanciador. Entonces acá la vamos a registrar y, como les decía, es posible que esos datos, aunque que tengan restricción, puedan depositarlos en el repositorio, porque puede ponerse una restricción para su acceso. Después de tomadas estas decisiones, teniendo en cuenta todos los participantes del proyecto, los cofinanciadores y los aliados estratégicos, entonces la registramos acá, le damos proseguir. ¿Quién será el responsable de la gestión de datos? Entonces acá puede ser una sola persona o varias, puede incluir personas de otra institución. Entonces acá igual vamos a ingresar los nombres y digamos el rol que van a desempeñar. Y podemos añadir todos los que sean necesarios. Puede ser que, por ejemplo, el investigador principal sea el responsable del análisis solamente, pero el coinvestigador sea el responsable de la recolección, pero el coinvestigador 2 sea el responsable de la visualización o o de la limpieza. Bueno.
Entonces, digamos que puede registrarse todos los que van a ser responsables de alguna tarea de la gestión de datos. Y la última pregunta hace referencia a si los datos y la responsabilidad de la gestión de los datos forman parte de algún acuerdo de términos y condiciones de cofinanciación. Algunas empresas privadas también pues ponen cláusulas en los convenios de que los datos no van a ser publicados porque van a ser parte de un proceso productivo, son parte de un secreto industrial. Bueno, entonces esa información también es necesario tenerla en cuenta y registrarla acá para que tengamos claro cuál será pues como esas responsabilidades y ese destino final de los datos. Hasta aquí, entonces ya terminamos todas las preguntas. La idea es que seamos lo más precisos y específicos posible en este ejemplo que Andrés fue diligenciando al tiempo que yo les iba explicando. Fuimos como muy rápidos para que nos alcanzara el tiempo, pero la idea es que demos buenas especificaciones, que seamos muy precisos en la información. Acá entonces ya le damos cuestionario completo. Cuando damos cuestionario completo, podemos ir a ver las respuestas. Acá, entonces ya nos permite, miren, en el lado, ver el resumen, pero en el lado derecho podemos ver la opción exportar, podemos darle PDF y cuando lo exportamos, entonces vamos a obtener el documento que podemos presentar eh, como requisito para las convocatorias. Listo. Este documento ya no es necesario pues hacerle ninguna modificación, puede ser presentado así tal en este formato en el que está, porque es una plantilla pues prediseñada. Ahí van a encontrar pues todas esas especificaciones que diligenciamos y recuerden que pueden entrar a editarlo todas las veces que sea necesario y lo van a poder exportar con esas modificaciones que se haga. Miren acá es la manera de hacer la edición o las modificaciones yendo nuevamente al inicio del proyecto. Miren que ya se puede volver a editar con el lapicito. Pueden darle a cada pregunta, editar, o pueden ir desde el principio al principio del formulario y empezar a navegar nuevamente por las pestañas de todo el formulario. Así es como se puede editar. Y ya les vamos a mostrar cómo pueden varias personas contribuir con el mismo documento. Acá vamos a la casita, Andrés. Ahí, ajá. Ahí, cuando le dan inicio, ahí pueden ver todos los proyectos que ustedes hayan creado. Vamos a abrir este que Andrés acaba de crear de ejemplo, síntesis, y miren que acá abajo en miembros, yo puedo invitar a otro miembro del grupo de investigación a colaborar para editar este documento. Entonces, yo le asigno un rol, le digo que es gestor, que es invitado, para que pueda entrar a editar y a colaborar con el diligenciamiento de las preguntas. Le doy invitar miembro, entonces a esa persona le va a llegar una notificación. Obviamente, esta otra persona que vamos a invitar también tiene que haber creado su usuario y su contraseña, pero le va a llegar una notificación de que ha sido invitada a colaborar en el proyecto Síntesis y Actividad Antifúngica y ya va a poder entrar y hacer lo mismo que está haciendo Andrés con este mismo documento y se van a quedar pues guardadas las ediciones que esa otra persona haga. Esa es la manera pues como de trabajo colaborativo que ofrece esta plataforma. Bueno, por acá en las preguntas dice, ¿hay obligatoriedad para la gestión y registro de estos datos y son encargados de esta labor las coordinaciones de investigación o cada investigador? Bueno, la obligatoriedad por el momento la está poniendo la convocatoria, ¿cierto? Cada convocatoria va teniendo sus requisitos y en este caso, para la que tenemos hoy en curso, que es la del CODI para regiones, sí tiene obligatoriedad de entregar este documento de planificación.
Lo ideal es que posteriormente vamos implementando cada vez más acciones y buenas prácticas de gestión de datos y que no solo planeemos, sino que luego tengamos registro de toda la ejecución que hicimos con la gestión de los datos, ¿cierto? Entonces, por el momento vamos a ir introduciendo en las diferentes convocatorias algunos requisitos, ¿cierto? Y lo ideal no es que se vea como, de todas maneras, la mayoría de ustedes ya hacen esto, lo que pasa es que no queda documentado y no se ha normalizado a nivel institucional, pero estas son actividades ya comunes para todos, solo que no estamos familiarizados con formalizarlas, con documentar estas actividades que hacemos, que son tan valiosas porque hacen parte de la gestión del insumo principal de la investigación, ¿cierto? Que son los datos. Entonces, puede que en este momento se vea como una obligación, pero realmente es documentar algo que ya venimos haciendo, es dejar evidencia de que implementamos buenas prácticas con la información al interior de los proyectos de investigación. Bueno, pregunta también por acá, ¿es posible tener el registro de todos los proyectos asociados a un grupo? Sí, claro que sí. Ustedes van a poder crear todos los proyectos que sean necesarios, como vieron ahí en la casita. Vuelve Andrés a mostrar el inicio. Por ejemplo, Andrés ya tiene registrados varios proyectos. Dale proseguir. Ah, bueno, es que como estás editando eso. Ajá, mire, ahí Andrés ha registrado todos estos borradores de proyectos y ahí le quedan, ¿cierto? Ahí le queda la trazabilidad de todos los proyectos que él ha registrado. Y ya cuando voy a crear uno nuevo, nuevamente tengo la opción acá en la parte superior derecha, crear un nuevo proyecto y no se va a perder, ¿cierto? No, ustedes sí pueden eliminar borradores que hayan hecho, pero eh, digamos que potestad del equipo definir, em, bueno, sí, por acá una claridad. Es potestad del equipo definir a quienes van a incluir en el registro de los investigadores, ¿cierto? Si van a incluir al estudiante investigador, está bien. Si no, pues también está bien. Esto es información administrativa que puede parte o puede incidir en la generación de los datos, pero si consideran que el estudiante no es parte que influya en los permisos, en el acceso a la gestión de los datos, pues no es necesario. Bueno, por acá otra pregunta. El nombre del aplicativo es PGDI UDA. Lo pueden encontrar así, pgdiuda.edu.co o pueden acceder a él a través de la página del sistema de bibliotecas. Hay forma de acceder a un ejemplo de investigaciones cualitativas. ¿Cuál y cuál? ¿Nosotros hemos hecho algún ejemplo, Andrés, de cualitativa? Creo que no tenemos un ejemplo realizado, pero pues la plataforma, miren que no se limita pues como a ningún tipo de investigación. Esta es la ruta para llegar a la plataforma a través de la página del sistema de bibliotecas, ahí la está mostrando Andrés. Pero sí, la plataforma no pone como ninguna condición para tipos de datos cualitativos o cuantitativos. De igual manera, el repositorio también recibe todos los tipos de datos que se les puedan ocurrir, ¿cierto? Y la descripción de ellos va a ser, pues, digamos, ajustada a los tipos de datos que sean. Yo hablé ahorita, por ejemplo, de datos tabulares. Puede que también sean fotografías, puede que también sean audios, puede que también sean textos, puede que sean transcripciones de entrevistas, todos los tipos de datos caben, no necesariamente los cualitativos, también los cuantitativos y en el formato en el que se presenten acá. Por ejemplo, Andrés está mostrando la interfaz del repositorio. Acá ya tenemos varios conjuntos de datos, pues de diferentes tipos.
Por ejemplo, la Facultad de Nacional de Salud Pública ya tiene algunos conjuntos de datos. Estos conjuntos son cuantitativos, perdón, son bases de datos tabulares, pero también tenemos bases de datos cualitativos, que son fotografías del, por ejemplo, del paro nacional de 2021. Entonces, miren que ahí están registrados esas imágenes, ya tienen acceso abierto a esas imágenes y tienen pues una descripción. Entonces, de igual manera, en la plataforma del plan de gestión de datos se pueden describir, no hay un formato específico y no hay como ninguna condición para restricción que restrinja los tipos de datos. Otra pregunta, ¿es obligatorio registrar allí proyectos anteriores del grupo de investigación o se implementa de ahora en adelante? Bueno, esta plataforma del PGDI es de planeación. Entonces, claramente vamos a implementarla de ahora en adelante porque pues no podemos planear lo que ya ejecutamos, ¿cierto? Pero en el repositorio sí estamos recibiendo datos de proyectos ya terminados, de proyectos que hayan terminado desde hace más o menos 2 años, 2 años hacia atrás, ¿cierto? Los estamos recibiendo, no necesitan elaborar este plan de gestión de datos porque, como les digo, esto es un ejercicio de planeación, ¿cierto? Entonces, por eso es proyectos futuros. Por eso lo estamos implementando apenas en convocatorias que están en curso, ¿cierto? Para los proyectos futuros es este plan de gestión de datos. Para los proyectos ya terminados es solamente contactarse con nosotros y hacernos el depósito. Otra pregunta. Para la convocatoria Código de Regiones, debe adjuntarse el documento generado cuando se sube. Sí, este es el documento que está pidiendo la convocatoria y que seguramente van a pedir las convocatorias venideras. No, miren que no hay que hacerle nada más a ese documento, solamente diligenciar los campos con la mayor precisión posible y ya lo descargan y es lo que adjuntan. Miren que lo pueden descargar y ya lo adjuntan con su propuesta según los requisitos. Eh, Dice, vamos a enviar escrito la grabación de esta charla sin necesidad de que la soliciten. Si tienen la necesidad, pueden contactarnos a través del correo electrónico repositorio de datos @udea.edu.co y agendar una cita para, digamos, asesoría ya más puntual para diligenciar alguno de los aspectos del formulario en caso de que requieran asesoría para decidir sobre la licencia que van a utilizar o asesoría para diligenciar cualquiera de los otros campos. Va a publicarse en el micrositio de la convocatoria esta grabación. Em, Listo. Eso sería como todas las respuestas a las preguntas que dejaron allí en el chat. Eh, bueno, para futuro tenemos pensado realizar pues como tutoriales de este proceso, pero la plataforma todavía está pues muy recién implementada, entonces todavía no están listos esos tutoriales, por eso estamos ofreciendo el acompañamiento a través de agendamiento de asesorías. Las pueden agendar a través del correo que les di ahorita, repositorio de datos @udea.edu.co. De todas maneras, el formulario también es muy intuitivo y tiene ahí descripciones muy claras sobre cómo diligenciar las preguntas, pero de igual manera estamos atentos a acompañarlos en línea, pues hacer las asesorías virtuales para acompañarlos en su proceso de elaborar este documento. Yo creo que ya con eso damos respuesta como a todas las preguntas que habían registradas en el chat, ¿cierto? Mm,
No sé si Daniela va a hacer algún cierre. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que en el portal van a poder encontrar en los próximos días 4 o 5 días la grabación disponible. De todas maneras, se las podemos compartir al correo electrónico y cualquier duda pueden hacer. Perdón que tenía el micrófono y no me escuchaban. Lo que les dije era que recuerden que en los próximos días van a estar disponible la grabación, más o menos 4 o 5 días en el portal universitario y de todas maneras les enviamos el enlace a YouTube, a sus correos electrónicos y cualquier duda estamos atentos. Muchas gracias a todos por acompañarnos.